En este momento vamos a empezar la charla acerca de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Según las guías del ALSO, le comenta dentro de le clasifica dentro de las principales complicaciones de la gestación a los trastornos hipertensivos y dice que la presencia del feto complica muchos problemas médicos. Hay que saber comprender las interacciones, que es crucial para optimizar los resultados de los tratamientos, ¿no? Siempre optimizando los resultados entre madre y feto, pero tomando en cuenta que en cualquier eventualidad la madre es prioridad ante cualquier emergencia médica. Entonces, dentro del capítulo del ALSO, le tiene un capítulo entero para hablar de los trastornos hipertensivos, el hígado graso en el embarazo, la cardiomiopatía periparto y la enfermedad tromboembólica. Hoy vamos a hablar acerca de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Es la complicación médica más común de la gestación, igual en nuestro medio, afecta más o menos un 10% de las gestaciones generales. Se habla de una clasificación en donde el National High Blood le divide, le clasifica y define además que este trastorno hipertensivo se denomina crónico cuando ocurre antes de la semana 20 de embarazo o persiste más después, más o después de 12 semanas posparto, ¿no? Pero si es que el trastorno hipertensivo se presenta antes de la semana 20 o si persiste durante 12 semanas posteriores al parto. Dentro de la hipertensión gestacional es cuando surge de nuevo una alteración durante la gestación, es después de la semana 20 y se denomina hipertensión gestacional. La misma puede ir acompañada, puede desencadenar preeclampsia o eclampsia o otras complicaciones. Además, dentro del diagnóstico de hipertensión crónica, esta también puede venir sobreañadido, presentarse eventualmente con una preeclampsia o una eclampsia sobreañadida. Tenemos que saber que existen ciertas excepciones, es decir, que una paciente puede presentar una preeclampsia y eclampsia antes de las 20 semanas en casos excepcionales, como embarazos múltiples, ya sean gemelares, trillizos, cuatrillizos, pacientes con colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico o la enfermedad trofoblástica gestacional. Cuando existe cualquiera de estas patologías y estos eventos, puede la paciente presentar una preeclampsia antes de la semana 20. Caso contrario, no, generalmente se va a presentar la preeclampsia y eclampsia después de la semana 20. Cualquier trastorno hipertensivo antes de la 20 o antes de la gestación se catalogará como una hipertensión crónica. Es así que la hipertensión crónica es la presión elevada con cifra superior o igual a 140/90 en 2 ocasiones. Al menos aquí dice todavía con 4 horas de diferencia, ¿sí? En la toma de una presión con la otra. En las guías de práctica clínica nos habla que ya cuando diagnosticamos o cuando detectamos una presión alta se le debe repetir 15 minutos después, no esperar las 4 horas. Todo esto si es que se presenta antes de la semana 20 de gestación. Esta se asocia a la hipertensión crónica con resultados perinatales adversos que incluyen preeclampsia sobreañadida, eclampsia sobreañadida, restricción del crecimiento intrauterino o desprendimiento placentario. La severidad de la tensión arterial a la semana 20 se asocia con peores resultados neonatales. El tratamiento adecuado puede producir un descenso de la presión arterial en la perfusión placentaria y un descenso de los resultados perinatales adversos. Es decir, que dentro de los objetivos de un tratamiento, o cuando instauramos tratamiento a una paciente que diagnosticamos una hipertensión crónica, los objetivos está que tenemos que mantenerle con cifras tensionales menores a 150, menores a 160, 110, ¿no? Es decir, que si es crónica va a tener cifras de 140/90, pues estas tienen que ser menores a 160, 110, porque si es que realiza uno de estos picos hipertensivos, ya la paciente está complicándose y puede desencadenar una preeclampsia sobreañadida. Se inicia tratamiento farmacológico para prevenir el daño de órgano diablo. De primera elección sigue siendo para la hipertensión crónica la medicación alfa-metildopa, también se puede usar nifedipino de segunda línea. Un umbral inferior es apropiado para tratar a las mujeres que ya manifiestan daños en los órganos de Ana como insuficiencia renal o hipertrofia ventricular izquierda. Como dijimos abajo, anteriormente, alfa-metildopa
de primera elección, también el abetalol, que no tenemos en nuestro país, nifedipino, son los agentes orales más utilizados para la presión, la hipertensión crónica y en el embarazo. La dosis de la alfa-metildopa viene en tabletas de 250 a 500 y podemos dar una dosis, tenemos que empezar nuestro esquema de tratamiento como todos los antihipertensivos hasta lograr nuestros objetivos, mantener presiones menores a 160 a 110, ¿no? Se puede usar una dosis máxima de 2500 o 2.5 gramos en 24 horas de alfa-metildopa. Y la dosis máxima en 24 horas de nifedipino, 160 miligramos, según el último artículo de la ACOG de enero del 2019, y lo propio en la revisión que hace la FIGO en marzo del 2019. La hipertensión crónica están contraindicados medicamentos como los IECA y los ARA, es decir, si nuestra paciente ya es hipertensa crónica y se embaraza, hay que suspender esta medicación y cambiar para un antihipertensivo que es permitido en la gestación. Están contraindicados IECA y ARA por evidencia de restricción de crecimiento intrauterino, insuficiencia renal neonatal, oligohidramnios u otras alteraciones. Los beta bloqueantes están asociados mucho a restricción de crecimiento intrauterino. Los diuréticos tiazídicos pueden continuarse después del embarazo, sin embargo, puede exacerbar el agotamiento del líquido intravascular en el caso de hipertensión crónica y se puede complicar con preeclampsia. Por eso, hemos dicho que los antihipertensivos de elección, alfa-metildopa de primera línea, podemos usar la betalol, pero no tenemos en nuestro país, es un muy buen antihipertensivo y podemos usar también nifedipino. Hay que tomar en cuenta que la paciente, decimos que si tiene una hipertensión crónica, es decir, que tiene unas cifras tensionales mayor o igual a 140-90, pero con proteinuria negativa, ¿sí? Sabemos que la proteinuria ya hace mucho tiempo dejó de ser patognomónica dentro de los trastornos hipertensivos, ya no se considera como un signo de severidad. Pueden existir preeclampsias o eclampsias con o sin proteinuria, ya vamos a ver más adelante. Si en la labor de parto en fase activa, una paciente con hipertensión crónica grave, no controlada, incluso puede requerir tratamiento intravenoso, que puede ser usado para el manejo de las crisis hipertensivas, ya sea con la betalol o hidralazina. En nuestro país contamos con hidralazina, que es el medicamento intravenoso que se utiliza para el tratamiento de crisis hipertensivas. Es de primera línea para el manejo de crisis hipertensivas, nifedipino. Pero si tenemos una paciente somnolienta o que no tiene una vía oral hábil, podemos usar hidralazina, que es de segunda elección. Hicieron un ensayo clínico aleatorizado en el 2013 y presentan los resultados como mayor eficacia el nifedipino en la reducción rápida de tensión arterial, siempre y cuando tengamos una vía aérea hábil. Nifedipino oral es una opción terapéutica para la hipertensión aguda grave o las crisis hipertensivas. El control estricto de la presión es importante y obviamente de la paciente ya hipertensa crónica porque tiene un factor de riesgo, es una paciente con muy alto riesgo para presentar preeclampsia. Entonces los controles tienen que ser adecuados, el manejo del antihipertensivo y el control con los exámenes en los controles del embarazo. Identificar los factores de riesgo de esta paciente, además ya de su hipertensión crónica, si tiene otros factores de riesgo que vamos a hablar más adelante, como su índice de masa corporal, si es que tuvo antecedentes de preeclampsia en embarazos anteriores, antecedentes de preeclampsia, trastornos hipertensivos, incluso familiares, son muy importantes. O si nuestra paciente además tiene alteraciones renales, si es una paciente crónica, es decir, que tuvo hipertensión antes de la gestación. Hay que vigilar estrictamente los cambios en la proteinuria. Un aumento repentino de presión o signos de severidad pueden anunciar que se está presentando una preeclampsia sobreañadida en nuestra paciente hipertensa crónica. Hay que valorar el crecimiento fetal con ecografías seriadas desde la semana 24. Hay que controlar cada 4 semanas si es que no hay evidencia de restricción de crecimiento intrauterino. Y si chequeamos que tenemos evidencia de restricción de crecimiento intrauterino, los controles serán semanales, ¿no? Con vigilancia de flujometría Doppler para valorar siempre el bienestar fetal. Existen otras entidades dentro de los trastornos hipertensivos, las que se presentan después de la semana 20 de embarazo, pero que no tienen una proteinuria significativa. En esta clasificación se encuentra la hipertensión gestacional, antes llamada inducida del embarazo. Sí, el Working Group ha recomendado que la hipertensión gestacional reemplace al término hipertensión inducida por el embarazo. Es una hipertensión que se presenta después de la semana 20 y que no tiene una proteinuria significativa.
Aquellas que eventualmente desarrollaron proteinuria durante el embarazo y serán diagnosticadas con preeclampsia, hay que tener cuidado con estas pacientes porque también tienen mayor riesgo y ya dejarían de denominarse hipertensión gestacional, sino ya pasaríamos a diagnosticar una preeclampsia. Aquellos que presentan hipertensión persistente después de la semana 12, después del parto, y serán catalogadas, como dijimos anteriormente, como una crónica, y las que no desarrollan preeclampsia y cuyas presiones se normalizan después del parto también. No es la hipertensión gestacional no es categorizada como una benigna. Cualquier trastorno hipertensivo dentro de la gestación ya influye un factor de riesgo. El 50% es diagnosticado entre la semana 24 y 35 y las que son diagnosticadas en estas semanas tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia. El manejo expectante reduce el índice de cesárea que se produce por inducciones fallidas. Obviamente hay criterios para la terminación del embarazo que ya vamos a hablar más adelante, las mismas que se han dado en las últimas actualizaciones de los artículos de la ACO de los trastornos hipertensivos. Entonces, estamos claros en las definiciones. Presión arterial mayor o igual a 140/90 antes de la semana 20, diagnosticamos o se define como hipertensión crónica. Esta puede ser antes de la semana 20 o persistir 12 semanas posparto. O la paciente tuvo antes de la semana 20 o antes de la gestación ya presión alta, es una hipertensión crónica con un factor de riesgo elevado para presentar preeclampsia o eclampsia sobreañadida. Después de la semana 20, una presión de 140/90 sin proteinuria significativa, hablamos de una hipertensión gestacional, antes llamada inducida por el embarazo. Esta hipertensión gestacional, si presentara un signo de severidad o una proteinuria significativa, ya pasaría a denominarse una preeclampsia. Las cifras tensionales de 160 a 110 requieren manejo como preeclampsia con signos de severidad. Hablamos que si existe ya una alteración, es decir, nuestra paciente tiene más de 20 semanas, presenta una alteración, un trastorno hipertensivo, ya tiene proteinuria positiva o ya presenta una crisis hipertensiva con una cifra de 160 a 110, estaríamos ya hablando de una preeclampsia con signos de severidad. Dentro de los signos de severidad de la preeclampsia, hablamos que existen signos, vamos a tener signos clínicos y de laboratorio además, que pueden definirnos como criterio de severidad. Dentro de estos están la presión arterial mayor o igual a 160/110 y es un criterio de severidad. Si es que la paciente tiene hiperreflexia, si la paciente tiene sintomatología de vasoespasmo, escotomas, tiene acúfenos, tiene tinnitus, y la paciente presenta epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho, dentro de los clínicos o hiperreflexia es un signo de severidad. Si la paciente además dentro de los exámenes de laboratorio presenta un índice proteinuria, creatinuria mayor a 30 o plaquetas menor a 100.000 o alteración de las enzimas hepáticas mayor al doble, mayor de 70, una deshidrogenasa láctica mayor a 600, bilirrubinas mayor a 2, si presenta una creatinina mayor a 1.2 sin que la paciente haya tenido lesión renal previa, y estamos hablando de signos de severidad en nuestra paciente que ya deberíamos diagnosticarlo o catalogarla como una preeclampsia con signos de severidad. Existen preeclampsias con y signos de severidad. Para diagnosticar una preeclampsia sin signos de severidad, hablamos que es una preeclampsia, es decir, con cifras tensionales mayor o igual a 140/90, pero menor a 160/110, con una proteinuria positiva y sin signos más de descompensación. Realmente, cuando uno diagnostica una preeclampsia, difícilmente esta preeclampsia no tiene signos de severidad. Como sabemos, el personal de salud que ha tenido contacto con estas pacientes sabe que las preeclámpticas son una bomba de tiempo, ninguna preeclampsia mejora con el tiempo, sino que empeora. Entonces, tal vez si le diagnosticamos en ese momento sin signos de severidad es porque estamos haciendo un diagnóstico temprano y es de la mejor manera. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al diagnosticar y obviamente dar el tratamiento. La ACOG recomienda la inducción a las 37 semanas con un trastorno hipertensivo, ¿no? Pero si es que se presenta una preeclampsia con signos de severidad, pues la terminación del embarazo es inmediata, obviamente valorando el bienestar materno-fetal. Si es que nos da tiempo y la paciente está compensada o que tenga un criterio de severidad, pero está compensada, se puede incluso esperar si se presentara dentro de una prematurez hasta poder
realizar la maduración fetal necesaria o poder transferir a nuestra paciente a un centro de mayor complejidad donde tengamos espacio en neonatología. Tenemos que estar muy claros que mientras más temprano se presente la preeclampsia, más severa es esta, ¿no? Difícilmente vamos a tener una preeclampsia sin signos de severidad a las 34 semanas, 35, ¿no? Esto se ve más en embarazos más tardíos, pero la preeclampsia mientras más pronto se presente más severa es. No existe, nunca va a pro mejora, sino pro empeorar. Entonces hay que tener mucho cuidado y las decisiones tienen que ser oportunas. Un estudio retrospectivo mostró tasas más altas de ingreso a la UCI, hemorragia postparto y hemotransfusión en pacientes que han tenido manejo expectante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es así que al hablar de preeclampsia sabemos que es una enfermedad multiorgánica. Decimos que es el médico que descubra el tratamiento para la preeclampsia, obviamente encaminado en sus teorías o en su definición, sería uno de los médicos que nos daría un gran descubrimiento a la ciencia. Estos trastornos hipertensivos y la preeclampsia en sí cobran muchas vidas maternas alrededor del mundo. Existen muchas teorías, ¿no? La que tiene mayor relevancia es la que nos habla de acerca de la lesión endotelial, alteración, una reacción inflamatoria en la segunda placentación, como respuesta, ¿no? Que genera una respuesta inflamatoria y por eso es que nos produce todas estas alteraciones. Se habla que eso ya no solo es un signo, es una enfermedad multiorgánica caracterizada por hipertensión y proteinuria o signos de severidad. Hablamos de preeclampsia y definimos como una presión arterial mayor o igual a 140/90 en al menos 2 ocasiones de toma. Aquí dice todavía en un intervalo de 4 horas en nuestras guías y en otros artículos dicen en una toma con 15 minutos de diferencia la una presión versus la otra. Control de presión arterial en cada control prenatal. Si la presión arterial es elevada, se verifica en una medición repetida. Aquí dicen 5 minutos después del descanso. Si existe una presión arterial mayor o igual de 160 a 110, se verifica el valor en cuestión de minutos y obviamente si es que hay un aumento de la presión arterial de 30 milímetros de mercurio en la sistólica o 15 en la diastólica, se incluye como criterio diagnóstico. Es por eso que es importante el control prenatal para saber cómo fue la curva del manejo de la presión arterial durante la gestación de nuestra paciente. Entonces, es muy importante igual tener en cuenta siempre los signos vitales de nuestra paciente durante sus controles. Dentro de la preeclampsia se habla de una proteinuria positiva, si es que nos da valores de 300 miligramos en 24 horas o un índice de proteinuria, creatinuria mayor a 0,3. ¿No? Antes era un criterio de severidad la proteinuria, un criterio patognomónico, es decir, que si nuestra paciente tenía presión alta y si no tiene proteinuria, no era denominada preeclampsia. Así esta paciente tenga presión alta, cefaleas, cotomas, tinnitus, mientras no tenga proteinuria, no era catalogada como preeclampsia. No se colocaba la sedación con sulfato de magnesio y obviamente la paciente convulsionaba. Recién allí, cuando ya desencadenaba una eclampsia, queríamos colocar sulfato, terminar el embarazo y en muchas ocasiones ha sido demasiado tarde. Es por eso que el tratamiento debe ser oportuno, diagnosticar oportunamente, sabiendo que la proteinuria no es patognomónico, es decir, no va a ser específico, es decir, que siempre tiene que haber, puede no haber proteinuria y la paciente puede estar teniendo una preeclampsia con signos de severidad incluso. La proteinuria en tirilla reactiva carece de sensibilidad y especificidad. El resultado de la tirilla afecta, puede estar afectada por la deshidratación, por una infección de vías urinarias, por una paciente que esté en ayuno de algunas horas, y lo hemos visto, ¿no? Es por eso que a veces cuando tenemos pacientes transferidas nos transfieren con una proteinuria positiva, les repetimos en nuestra casa de salud y sale negativa, porque la proteinuria no es específica, ¿no? Es poco sensible y puede verse alterado los resultados por temas como la deshidratación, como el ayuno, como infecciones de vías urinarias también. La preeclampsia sin proteinuria, ante cualquiera de los signos siguientes de severidad, se diagnostica como una preeclampsia ya con signos de severidad. Puede tener plaquetas menos de 100.000, puede tener una creatinina mayor de 1.1 sin lesión renal previa, puede existir un edema pulmonar, transaminasas elevadas al doble del valor normal y además puede tener síntomas neurológicos o visuales y obviamente todos estos son signos de severidad, aunque nuestra paciente no tenga una proteinuria positiva y ya tiene una preeclampsia con signos de severidad y el tratamiento y el actuar obviamente tiene que ser inmediato. El edema apoya el diagnóstico cuando es generalizado, afectando a cara, manos, pero no se considera tampoco un criterio diagnóstico como lo denominábamos anteriormente.
Ahora no puedes sí decirnos un poco la complicación o la retención que puede estar haciendo nuestra paciente de líquidos, pero no quiere decir que si es que no tiene, si es que no tiene edema, también podemos desestimar ese signo y poner que no tiene preeclampsia, ¿no? Si es que tiene otros o cualquiera de los signos de severidad, ya estaríamos diagnosticando una preeclampsia con signos de severidad y obviamente la terminación del embarazo es inminente, ¿sí? Dentro de la etiología sigue siendo desconocida, como decimos, no se ha llegado a determinar un solo factor causal que asocia todas las teorías. Existen teorías como estos datos son sacados del artículo de la ACOG de enero del 2019 y tiene mucha similitud con la última revisión que hace la FIGO en marzo del 2019. Entonces también se dice que entre las teorías existe predisposición genética, es decir, ya sea materna, paterno o familias trombofílicas, un fenómeno inmunológico, una placentación anormal, un defecto en el trofoblasto o en las arterias espiraladas, una lesión endotelial, factores angiogénicos, ¿no? De crecimiento placentario, que es por eso que ahora ya existen los marcadores de preeclampsia, ¿sí? Dentro de los factores angiogénicos y obviamente también con el estudio Doppler de las arterias uterinas. Dentro de los factores de riesgo hay muy importante para poder clasificar a nuestra paciente y esto lo debemos hacer en los controles prenatales. Lo dice también nuestra guía cuando tenemos que dar medidas preventivas para trastornos hipertensivos como el calcio 1500 a 2000 y también con ácido acetil salicílico. Hay que identificar muy bien los factores de riesgo. La creciente evidencia sugiere que la enfermedad de trastornos hipertensivos o la preeclampsia como tal es una enfermedad multiorgánica y no solo la presión, no es solo de presión arterial alta y proteinuria, va más allá de eso, como lo dijimos anteriormente. Dentro de los factores de riesgo se habla de historia familiar preeclámptica hasta la primera generación, la nuliparidad, una edad materna mayor a los 40 años, gestaciones múltiples, o madres multíparas también, preeclampsia en embarazos anteriores y que hayan terminado en partos prematuros menores a 32 semanas, hipertensión crónica o una alteración renal también es un factor de riesgo alto, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, el índice de masa corporal elevado y obviamente si existe una diabetes mellitus preexistente, esta paciente tiene un riesgo muy alto de presentar trastornos hipertensivos tipo preeclampsia o eclampsia. Dentro de la prevención, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la suplementación de rutina con calcio 1.5 a 2 gramos, calcio elemental para mujeres con bajo consumo de calcio. La dosis baja de aspirina para mujeres con mayor riesgo de preeclampsia demostró una reducción de más o menos el 17% en el riesgo de desarrollar preeclampsia. La ACOG se mantiene y recomienda que tenemos que dar aspirina en dosis de 60 a 80 miligramos de aspirina hasta el fin del embarazo. La FIGO en la última revisión de marzo indica que debemos dar 150 miligramos de aspirina porque allí se ha tenido mejores resultados. Obviamente no varía mucho el 17% que demuestra, ¿no? Variará en 0.5 o hasta 1% más de beneficio con 150, pero también hay discurrencias, ¿no? Con el sangrado y otros que nos defiende la ACO para ellos sugerir que se encuentra ya se logra un nivel preventivo, como el que queremos con la aspirina, con dosis de 60 a 80 miligramos de aspirina. Pero las últimas actualizaciones nos dicen 150, ¿no? El manejo de preeclampsia sin signos de severidad, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los gringos, ellos porque tienen obviamente sus hospitales equipados y nuestra paciente en labor de parto, paciente con un diagnóstico, pues está monitorizada, tiene a la mano un monitor materno, un monitor fetal, tiene un ginecólogo, tiene un obstetra, tiene un residente, un grupo de enfermeras para cada paciente. Y obviamente ellos sí son muy de manejo expectante, es por eso que defienden, ¿no? Los de la ACO defienden mucho el manejo expectante en preeclampsia sin signos de severidad. Ellos esperan hasta la semana 37 o incluso después terminan el embarazo. Pero en nuestros países, especialmente el nuestro, ¿no? Países desarrollados o como el nuestro, donde nuestros pacientes realmente no llegan
con una preeclampsia generalmente sin signo de severidad, ¿no? Las que nos llegan son las más severas y llegan porque pensaban que, qué sé yo, la cefalea era normal en el embarazo, pero como no le pasa, ya acude muchas horas después de que empezó su evento o muchos días, ¿no? O ya le traen los familiares porque está somnoliento, porque convulsionó o cosas así. Entonces el manejo expectante está un poco, sí, en discordia, tomando en cuenta que igual los americanos tienen mucho manejo expectante, pero también tienen gran número de muertes maternas. Entonces ellos hablan de un manejo expectante con control de tensión arterial 2 veces por semana, con control semanal de exámenes de laboratorio, con control de ecografía cada 3 semanas, con ILA, perfil biofísico, ¿no? Y valorando obviamente el crecimiento fetal. Pero en nuestras pacientes, definitivamente la preeclampsia sin signo de severidad siempre van a desencadenar signos de severidad. Entonces, si nosotros debemos, qué sé yo, mantener conducta expectante si es que nuestra paciente tiene un embarazo prematuro, si es que no tenemos espacio físico en neonatología, o sea, allí podemos mantener una conducta expectante con una preeclampsia sin signo de severidad, monitorizarle, incluso hospitalizarle, y la decisión de terminar el embarazo, obviamente pasado las 37 semanas, si es que nuestra paciente no tiene signos de severidad, es decir, tiene una presión de 140/90, una proteinuria no significativa, pero con controles seriados, exámenes y todo están en valores normales, podemos esperar hasta la semana 37. La decisión de terminar el embarazo siempre será por vía baja, valorando siempre la condición obstétrica de nuestra paciente, ¿no? Si tenemos una paciente con una pelvis no útil, pues no vamos a intentar un parto normal, será indicación por vía alta. Pero si tenemos una paciente multípara, con un buen Bishop, con una buena pelvis, podemos intentar un parto normal, que obviamente sabemos que tiene menos riesgo, menos complicaciones, menos riesgo de sangrado antes que la cesárea y será de elección, siempre y cuando la condición obstétrica lo amerite. La decisión es terminar el embarazo a la semana 37, terminación del embarazo para evitar complicaciones maternas, porque ya estamos diciendo que difícilmente la preeclampsia, si es que ya está instaurada, los estudios dicen que no mejora, siempre empeora, entonces hay que tener mucho cuidado. Además, los estudios de los trastornos hipertensivos hablan que nuestra paciente va a tener mayores complicaciones si es que tiene mayores complicaciones cerebrales con unas tensiones arteriales medias mayor a 65 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, siempre calcular la tensión arterial media de nuestra paciente, no solo tomar la presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? Dentro de la preeclampsia con signos de severidad, hablamos de un deterioro sistémico múltiple, gradual o fulminante, ¿no? Signos de severidad, como ya dijimos, puede ser cefalea severa, trastornos visuales, hiperreflexia progresiva, puede indicar, incluso la hiperreflexia nos puede indicar que hay convulsiones generalizadas inminentes y que la paciente puede desencadenar una eclampsia. El tratamiento con el sulfato de magnesio para la preeclampsia es el siguiente. Tenemos que usar dosis de impregnación a 4 gramos en 20 minutos y dosis de mantenimiento a 1 gramo hora hasta completar 24 horas posparto o poscesárea, ¿no? La dilución, tenemos que saberla muy bien, tenemos que poner 80 ml de solución salina más 20 de sulfato de magnesio y eso lo pasamos a 300 ml hora en bomba de infusión durante 20 minutos. La dilución para el mantenimiento del sulfato de magnesio es de 450 ml de solución salina más 50 de sulfato de magnesio a una dosis de 50 ml hora durante 24 horas posparto o poscesárea. Cuando coloquemos el sulfato de magnesio sabemos que es un medicamento que no es un hipotensor, no va a bajar, no es un antihipertensivo. El sulfato de magnesio es un sedante, actúa como sedante para evitar que la paciente desencadene una eclampsia. Pero aparte, si la paciente tiene una crisis hipertensiva con valores mayores de 160 a 110 o una media mayor a 65, tenemos que usar antihipertensivos orales. De primera elección, nifedipino. De segunda elección, hidralazina para las crisis hipertensivas. De primera elección es la betalol, pero la betalol no tenemos en el mercado, ¿no? Entonces, lo nuestro es nifedipina de primera elección y hidralazina de segunda. El aumento, hay que tener en cuenta también las complicaciones como el aumento de la resistencia vascular periférica que puede producir dentro de las complicaciones de una preeclampsia con signo de severidad, un edema agudo de pulmón. Hay que tener mucho cuidado en la hidratación de nuestra paciente. La paciente no debe recibir más de 100 ml hora, ¿sí?
y si tenemos un mantenimiento dentro de la dosis de mantenimiento dentro de la preeclampsia, con sulfato de magnesio ya nos da 50 cc hora, entonces la vía que vamos a colocar con hidratación pues no irá más allá de 40 o 50 cc hora, porque no puede tener más de 80 a 100 ml hora porque tenemos un riesgo elevado de presentar un edema agudo de pulmón. La disminución de la tasa de filtración glomerular puede progresar y presentar oliguria o insuficiencia renal aguda. Es por eso que cuando la paciente está ya monitorizada tenemos que realizar un control exhaustivo cada 30 minutos, dependiendo si tiene cuadros de preeclampsia con signos de severidad, y cada 15 minutos si presenta una eclampsia, ¿no? Con todos los signos vitales maternos y fetales, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial. Tenemos que controlar la ingesta-eliminación, diuresis horaria, ¿sí? Además porque la paciente está ya con sulfato de magnesio. Y lo propio valorando el bienestar fetal, si es que está intraútero, hasta decidir terminar el embarazo. Las manifestaciones hepáticas de una posible falla o multiorgánica, un deterioro sistémico, incluyen las transaminasas elevadas, ¿sí? Podemos tener más del doble, es decir, con cifras mayores a 70. Puede haber una hemorragia subcapsular con dolor en el cuadrante superior derecho o una rotura capsular con sangrado intraabdominal, que esto sí se convierte en una emergencia obstétrica. Es por eso que es muy importante, y dijimos al inicio, el dolor abdominal. Una simple epigastralgia puede ser un signo de severidad. Un dolor en hipocondrio derecho puede ser un signo de severidad. Y como alguna vez que investigamos una muerte materna, pues una paciente con un embarazo de 34 semanas acudió a un subcentro de salud del ministerio por dolor abdominal, solo tenía epigastralgia, le toman la presión, 130-80, dedujeron y ponen que esa presión pudo presentar nuestra paciente por el dolor que tenía en ese momento. Ranitidina intravenoso y alta, ¿no? Ranitidina, metoclopramida intravenoso y alta a la casa. Y que vuelvan, ¿no? Con los signos de alarma, la paciente no volvió, a los 2 días convulsionó, ¿sí? Y obviamente falleció. Fue una muerte materna, el diagnóstico fue un HELP, la paciente convulsionó en su casa, hizo una eclampsia y obviamente luego con los exámenes y todo tenía una eclampsia, un HELP, una coagulopatía y falleció nuestra paciente. Avisaba a la paciente solo con el dolor abdominal. Entonces, las expresiones de las obstétricas son muy sutiles, ¿no? No esperemos que la paciente venga con todo, que tenga presión alta, proteinuria, cefalea y todo para diagnosticar una preeclampsia con signos de severidad. Suficiente que tenga una presión de 150, 110 sin más síntomas, con proteinuria incluso negativa, ya es una preeclampsia con signos de severidad, porque tenemos una crisis hipertensiva, una urgencia, ¿no? Incluso tenemos que ya dar medicación antihipertensiva. Tenemos que ver que dentro de los signos de severidad hay coagulopatía relacionada con la preeclampsia, con el HELP o con la coagulopatía intravascular diseminada, y obviamente otras complicaciones obstétricas como restricción de crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal y obviamente muerte fetal. Se diagnostica, existen los criterios de severidad, como dijimos, con presiones mayor o igual a 160-110, y es un criterio de severidad, uno de los dos, no necesariamente tiene que tener las dos, puede tener 160-90 y ya es un criterio de severidad, o 150-110 y es un criterio de severidad. Si es que tenemos, además de cualquiera de estos síntomas, como una creatinina mayor a 1.1, sin lesión renal previa, o si nuestra paciente tiene una lesión renal previa y la creatinina se ha elevado al doble de su valor normal. Si hay disturbios visuales, alteraciones cerebrales, si hay edema pulmonar, si hay elevación de las transaminasas, o si es que tenemos una trombocitopenia con plaquetas menores a 100.000, son criterios de severidad. El manejo de la preeclampsia con signos de severidad, terminación inmediata del embarazo, obviamente hospitalización, reposo, monitorización continua, colocación de sulfato de magnesio, y dependiendo de la edad gestacional, colocar una maduración pulmonar, exámenes y terminar el embarazo. Prevenir las convulsiones, disminuir los objetivos dentro del tratamiento, es prevenir las convulsiones, disminuir la presión arterial para reducir el riesgo de una hemorragia cerebral materna, terminar el embarazo tomando en cuenta siempre, ¿no?, la gravedad de la enfermedad, pero también la madurez fetal. Como dijimos al inicio, la estabilidad materna siempre estará sobre la estabilidad fetal, ¿no? Siempre nosotros tratamos un binomio, pero ante cualquier eventualidad vamos a preferir o a preservar la estabilidad materna de primera, o sea, como prioridad, ¿no?
tenemos algunas otras alteraciones dentro de los signos de la preeclampsia, con signos de severidad, como dijimos. Tenemos que estar pendientes siempre de eso, tomar los signos vitales cada 15 minutos, de acuerdo a lo que esté indicado, cada 15 minutos generalmente, valorando si el score mama, pero como hablamos en la primera clase, si es que ya está en un centro de mayor complejidad o si está en cuidados intensivos, pues el score mama pasa a segundo plano, porque ahí los signos se van a controlar permanentemente o cada 15 minutos, además que nuestra paciente está monitorizada. Los líquidos hay que tener mucho cuidado, ¿no? No pueden sobrepasar los 40 ml hora, ¿sí? No puede exceder más de 3.000 en 24 horas, tomando en cuenta que nuestra paciente ya recibe 50 ml solo en el mantenimiento del sulfato de magnesio, ¿sí? Tenemos que estar pendiente de la diuresis, los exámenes complementarios, biometría química, enzimas hepáticas, el ácido úrico, la deshidrogenasa láctica, ¿sí? Para valorar obviamente la severidad y valorar cuán comprometido está otros órganos de nuestra paciente. Para el manejo de fluidos, la administración excesiva de líquidos puede provocar edema agudo de pulmón, ascitis, sobrecarga cardiopulmonar, mientras que muy poco líquido puede exacerbar un volumen intravascular ya restringido y conducir a una isquemia de órgano dianes. Por eso que es importante la monitorización permanente de signos vitales, el control de diuresis horaria, el control de ingesta y eliminación, tomando en cuenta que uno de los objetivos es mantener una diuresis por encima de los 30 ml hora. La administración debe limitarse a 100 ml hora en total, con la medicación conjuntamente con la hidratación que tenemos que poner en la otra vía. No exceder nunca los 3.000 en 24 horas porque existe evidencia de que existe más riesgo de que nuestra paciente forme su tercer espacio o presente un ascitis o edema agudo de pulmón con este volumen, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos en eso, ¿no? Tomando en cuenta que nuestra paciente obviamente ya está en un centro y en estas condiciones, una preeclampsia con signos de severidad o una eclampsia debe ser manejada, un manejo multidisciplinario en cuidados intensivos y obviamente el monitoreo es muy, muy estricto dentro de lo que es ingesta-eliminación. El sulfato de magnesio, como dijimos, previene convulsiones en preeclámpticas y previene convulsiones recurrentes en las eclámpticas. La dosis en la eclampsia varía, sigue siendo 6 gramos de impregnación y 2 gramos hora. Si es que la paciente tiene un evento eclámptico, podemos colocar 6 gramos de impregnación, 70 de solución salina, 30 de sulfato de magnesio, en bomba de infusión a 300 ml hora, durante 20 minutos desde su impregnación. Si la paciente vuelve a realizar una convulsión, podemos colocarle 2 gramos más de sulfato de magnesio y esto sería un total de 8 de impregnación, no más de eso. Si vuelve a convulsionar, podríamos usar diazepam, ¿sí? En nuestra paciente, y la dosis de mantenimiento puede oscilar entre 2 gramos hora y con una dilución de 400 cc de solución salina y 100 de sulfato de magnesio a 50 ml hora. Estaríamos pasándole 2 gramos hora durante 24 horas posparto o poscesárea, valorando siempre los reflejos y obviamente todos los signos vitales de nuestra paciente y la diuresis. Podemos usar también, si es que vemos que los reflejos están aumentando o hay signos de severidad de que nuestra paciente puede convulsionar nuevamente, podemos colocar incluso a 3 gramos hora el mantenimiento. El sulfato de magnesio previene las convulsiones en preeclámpticas y, como dijimos, también las recurrentes en las eclámpticas porque puede volver a convulsionar. La preeclampsia sin signos de severidad dicen ellos que no deben utilizar sulfato de magnesio, este es de la ACOG, pero como dijimos anteriormente, ellos son muy expectantes, nosotros debemos ser mucho más cautos de acuerdo a nuestra realidad social, ¿no? y de acuerdo a lo que tenemos en nuestros hospitales. La preeclámptica con signos de severidad tiene que estar en monitorización continua y con sulfato de magnesio. La excreción es por vía renal, la toxicidad causa depresión respiratoria y cardíaca y del sistema nervioso central. Es por eso que dentro de los signos vitales tenemos que tener muy en cuenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la diuresis, para determinar o diagnosticar a tiempo si es que existe una toxicidad de sulfato de magnesio. Realmente, para que exista una toxicidad de sulfato de magnesio, tiene que estar en valores muy altos. Se puede hacer control de magnesemia si tuviéramos la duda. El antídoto, como conocemos, del gluconato de calcio, una ampolla diluida en 10 cc de solución salina y se pasa en 10 minutos. Esto todo está dentro del kit azul del score mama, sulfato, gluconato, todo lo que vamos a usar.
incluso diazepam es lo que vamos a revisar siempre. Hay que tener cuidado cuando usamos sulfato de magnesio, sí. Decimos que la hidratación no debe sobrepasar a 100 ml en 24 horas. Tenemos que monitorizar siempre los reflejos, el estado mental de la paciente, la frecuencia respiratoria y obviamente si es que creemos o necesitamos podemos pedir una magnesemia. La medicación antihipertensiva, no todas las pacientes con preeclampsia o eclampsia deben usar antihipertensivos. Solo hay indicaciones, se inicia con niveles, en la guía nuestra está descrita igual, cuando existen crisis hipertensivas con cifras mayores o iguales de 160 a 110, una de las dos, no necesariamente las dos, pero también se habla cuando se calcula la tensión arterial media y también podemos empezar ya el tratamiento antihipertensivo. Para el manejo agudo, usamos antihipertensivos intravenosos, podemos usar la betalol de primera línea, no que tenemos en nuestro país, hidralazina ante pacientes inestables que no tengan una vía aérea hábil. La ACOG indica que ningún antihipertensivo mostró efectividad superior en caso del manejo ante una emergencia. Hidralazina lo que sí presenta es mayor riesgo de hipotensión materna, taquicardia, cefalea y desprendimiento placentario. La nifedipina de vía oral es la alternativa a la intravenosa. Obviamente si tenemos una paciente estable, consciente, con una vía oral permeable, podemos usar y debemos usar de primera línea nifedipina como antihipertensivo. Tiene un control más rápido de presión arterial y con menos reacciones adversas. La dosis de los antihipertensivos, si tenemos eventos mayor o igual a 160 a 110, podemos usar hidralazina de 5 a 10 miligramos intravenoso y le repetimos en 20 minutos, controlamos la presión. Si no cede, podemos usar un bolo de 10 miligramos con una dosis máxima de 20 miligramos. El abetalol no tenemos en nuestro país, pero podemos usarle en dosis de 20 miligramos intravenoso, ¿sí? Y obviamente tiene muy buenos resultados, pero no lo tenemos aquí. Nifedipino podemos usar de 10 a 20 y podemos repetir en 30 minutos, cada 30 minutos con una dosis máxima de 40 en ese momento y podemos administrar de 10 a 20 cada 4, cada 6 horas, con una dosis máxima ya como antihipertensivo de 160 miligramos en 24 horas, no más de eso. La vigilancia fetal es importante, la evaluación de la insuficiencia uteroplacentaria, la flujometría Doppler, el índice de líquido amniótico, un perfil biofísico. Tenemos que estar vigilando con un Doppler de la arteria umbilical en caso de restricción de crecimiento intrauterino y un eco, obviamente, para evaluar el crecimiento fetal en caso de que tengamos una restricción o una hipertensión crónica con alguna de estas complicaciones. La maduración pulmonar fetal sigue siendo con betametasona 12 miligramos intramuscular hoy y a las 24 horas o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 ocasiones. Cualquiera de los dos están indicados dentro de la maduración pulmonar. Sigue siendo de primera línea, igual y en nuestra guía también consta nifedipina como medicación de primera línea para la crisis hipertensiva, ¿no? La vía de terminación del embarazo, las indicaciones para terminación del embarazo es una decisión que se basa en la condición materna y fetal, siempre como prioridad la madre. Factores fetales, hay que valorar la edad gestacional, la evidencia de madurez pulmonar, signos de compromiso fetal en la evaluación prenatal. Factores maternos, si existe una hipertensión severa resistente al tratamiento, si tiene una eclampsia, edema pulmonar, desprendimiento placentario, otros signos de deterioro materno fetal, pues obviamente la terminación será inmediata y ya no podrá ser por vía baja. Parto en preeclámptica severa si no hay compromiso materno fetal y obviamente si la condición obstétrica lo amerita, que es preferible. Cesárea, en estatus convulsivo, hipertensión refractaria, el tratamiento cuando hay una afección materna, cuando existe complicaciones como edema pulmonar, trombocitopenia grave o en embarazos menores a 30 semanas o con pesos, la bibliografía dice con pesos menores a 1500 gramos tiene que ser cesárea. El control posparto, hay que responder, sabemos que responden de forma adecuada a la terminación del embarazo. El sulfato de magnesio, yo
sugieren que pueden usarse de 12 a 24 horas posparto poscesario. Nuestras guías mantienen 24 horas poscesario. La hipertensión con empeoramiento tras corrección del líquido en el tercer espacio intravascular, hay que hacer una vigilancia estricta de cifras tensionales. Y el control, obviamente, si mandamos con antihipertensivos, será una vigilancia constante en una semana, en 15 días, previa a la valoración, obviamente, del cardiólogo, para mandar a nuestra paciente al alta y con antihipertensivos, ¿no? La eclampsia, si hablamos de eclampsia, hablamos de convulsiones generalizadas, se convierte en una emergencia obstétrica, requiere atención inmediata. La fisiopatología nos justifica que es una pérdida de regulación del flujo sanguíneo cerebral y exudación de plasma cerebral. Esto produce un edema cerebral continuado de vasoconstricción transitoria y una isquemia o microinfartos. Por eso se presentan unas convulsiones tónico-clónicas. La clínica, síntomas neurológicos que preceden las convulsiones, ¿no? Cefaleas, cotomas, hiperreflexia. Las convulsiones son eclépticas, generalmente duran de 60 a 90 segundos, durante el cual el paciente está sin esfuerzo respiratorio. La fase posictal puede seguir con confusión, agitación y combatividad. La crisis eclámptica puede ser anteparto en el 53% de los casos, puede ser intraparto en el 19%, y también existe una cifra considerable del 28% pacientes que pueden presentar eclampsia en el posparto. Así que tenemos que estar siempre vigilantes a nuestras pacientes, por más que ya esté en puerperio. El control tiene que ser igual estricto, con exámenes de laboratorio, con la valoración clínica, valorando obviamente los signos vitales, los signos de severidad, ¿sí? Porque también la paciente puede convulsionar en el puerperio. El manejo de la eclampsia, no intentamos acortar o abortar la convulsión inicial mediante el uso de medicamentos como el diazepam o la fenitoína de primera línea, no. Hay que siempre proteger la vía aérea y minimizar el riesgo de aspiración. Prevenir obviamente la lesión materna y colocar el sulfato de magnesio para controlar las convulsiones a dosis de 6 gramos de impregnación en 20 minutos y dosis de 2 o 3 gramos cada hora durante el mantenimiento. Como dijimos, si es que previo a la primera dosis de impregnación de 6 gramos vuelve a convulsionar, podemos usar nuevamente 2 gramos más. Si pese a eso sigue convulsionando, pues ahí tendremos que usar otros medicamentos como el diazepam. El síndrome de HELP, en mucha bibliografía y por mucho tiempo se lo ha catalogado dentro de la clasificación de trastornos hipertensivos. En los últimos artículos y en la última bibliografía, ya como desde unos 5 años, se puede tratar al síndrome de HELP dentro de los trastornos hipertensivos, pero también como un síndrome aislado, ya que se ha visto una cifra un tanto significativa de pacientes que pueden desencadenar síndrome de HELP incluso sin preeclampsia preexistente. Es decir, el HELP puede haber después de una preeclampsia como una complicación, sí, pero no necesariamente debe haber una preeclampsia para desarrollar HELP. Puede haber síndrome de HELP incluso sin presión alta, ¿sí? O sea, solo alteración de los signos vitales, alteración de, qué sé yo, un dolor en hipocondrio derecho, y obviamente alteración de los exámenes de laboratorio, y diagnosticamos un HELP, y esta paciente puede estar con presión 120-80, ¿sí? Entonces existe HELP sin presión alta. Por eso es que ya me parece que en las próximas guías de trastornos hipertensivos se le puede sacar como un capítulo aparte al HELP. Que puede presentarse como complicación, sí, pero que no necesariamente tiene que tener presión alta. Puede debutar sin presión alta. Síndrome de HELP significa hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Mantener la sospecha de HELP sin relación directa con preeclampsia es dable. La clínica, generalmente hay un dolor en el cuadrante superior derecho, una epigastralgia, puede tener náuseas y vómitos. La coagulopatía avanzada puede causar hematuria o hemorragia gastrointestinal, y los dedos físicos incluyen cuadrante superior derecho una sensibilidad impresionante, ya sea en el cuadrante superior derecho o en el epigastro. El diagnóstico de HELP, básicamente de laboratorio, disminución del recuento de plaquetas, del aumento de la deshidrogenasa láctica en suero, indicativo de hemólisis y disfunción hepática, y reflejan obviamente la gravedad de la enfermedad. Entonces, criterios para HELP, con una deshidrogenasa mayor de 600, transaminasas mayor de 70 y plaquetas menor a 100.000, aunque existe todavía la clasificación en donde nos hablan del HELP completo e incompleto, el completo que cumple los 3 parámetros, el incompleto que puede ser
con uno o dos de los criterios ya podemos diagnosticar GEL. Y además la clasificación clase 1, 2 y 3, de acuerdo al número de recuento de plaquetas, todavía está vigente. El manejo dentro del síndrome de GEL: se le coloca sulfato de magnesio como en preeclampsia y se termina el embarazo, ¿no? Se habla de los corticoides. Existe una mejoría en el recuento placentario, más que en el recuento, sino en la disminución de la vida media de las plaquetas. Hace como que un efecto que prolonga un poco la vida de las plaquetas. Eso es en los estudios que hicieron comparando el uso de corticoides. La transfusión de componentes sanguíneos, si es que amerita, tomando en cuenta que con menos de 50.000 plaquetas ya no nos dan anestesia ni para terminar por vía alta, sino pasando ya paquetes concentrados de plaquetas. Hay que tener cuidado ante la ruptura espontánea de un hematoma subcapsular que puede darse. Es una emergencia obstétrica y hay que realizar una laparotomía de manera urgente, ¿no? Obviamente con empaquetamiento y todos los demás temas quirúrgicos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues estamos para responderles. Hola, buenas noches. Yo tenía una pregunta, una duda. Es sobre Bien. sobre el tratamiento. He visto que en muchos hospitales, con el tratamiento con nifedipino, todavía se sigue usando vía sublingual. Las Ya. guías dicen que es oral, incluso algunas guías contraindican Las esa vía guías sublingual. sublingual en nifedipino, las guías lo dicen, ¿no? Las guías son muy claras, guías nacionales e internacionales. Les voy a pasar el artículo del ACOG del 2019. Aquí no es cuestión de inventarnos, obviamente, lo que ya está escrito y lo que ya han estudiado. Los dos artículos en los que se ha fundamentado la exposición es de la ACOG de enero del 2019 y de la FIGO de marzo del 2019. Indican de primera elección la Betalol, no tenemos en nuestro país. El nifedipino, medicamento de primera elección, vía oral, no sublingual, ¿sí? Para manejo de crisis hipertensiva, siempre y cuando nuestra paciente tenga una vía oral hábil. Se puede usar de segunda línea hidralazina. Ahora, cuando existen crisis refractarias, y no sé si en el grupo está algún médico de cuidados intensivos o anestesiólogos, cuando la paciente, pese a usar la dosis máxima de 40 de nifedipino en ese momento, o de hidralazina de 20 miligramos y no baja la presión, obviamente no vamos a querer que una paciente de 220, 120 baje a 120, 80, no. Tenemos criterios y parámetros para bajar la presión, ¿no? Máximo 30, máximo 20 milímetros de mercurio, tanto sistólica como diastólica, ¿no? Pero existen medicamentos antihipertensivos usados ya en cuidados intensivos tipo enalaprilato, que es intravenoso para la crisis hipertensiva. Pero en ninguna bibliografía trata ni habla de que tenemos que usar nifedipino sublingual. ¿Por qué? Porque existen complicaciones y reacciones adversas fuertes con esa administración. No está indicado, no se debe realizar, no se debe colocar. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, Tenía otra duda. Nuestra población, en cuanto a la prevención de la preeclampsia. Bueno, en tal caso de que tenga factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, ¿en nuestra población verdaderamente existe déficit de calcio o cómo podríamos saber el déficit de calcio en la dieta de una paciente para darle el calcio, la terapia respectiva? claro, tenemos que, obviamente, la paciente dentro del control prenatal debe tener una valoración nutricional, ¿no? La nutricionista tiene que calcular, de acuerdo a la alimentación que tiene la paciente, cuánto es su ingesta diaria, porque tiene que ser con déficit menor a 2 gramos, tenemos que dar suplemento de 1.500 a 2.000. Sabemos que nuestras pacientes de clase media que aparentemente toman leche, yogur y eso, pueden ellas tomar 1.500 cada día, porque asumimos que el resto lo tienen en ingesta. Pero obviamente esto lo tenemos que hacer con colaboración y manejo multidisciplinario con el nutricionista para que haga una valoración de la dieta de nuestra paciente. Qué es lo que consume, cuántas veces a la semana, porque ellas hacen una dieta, ¿no? Ellas ven y calculan allí las ingestas de todos los nutrientes de acuerdo a cuántas veces toma leche, cuántas veces yogur, cuántas veces algunas frutas, carnes, o sea, todo eso ellas calculan y nos dicen, a ver, esta paciente tiene una baja ingesta de calcio
a ella sí tenemos que suplementarle con 2 gramos. O esta paciente tiene una ingesta aceptable de calcio y la paciente puede recibir 1500, ¿no? Y en caso de que sea imposible, a veces es muy difícil en el sistema público y para lugares lejanos, se justifica en caso de no tener consulta con un nutricionista, en que sea imposible de calcular, se justifica dar de todas maneras la profilaxis. Claro, es que tenemos que darla, porque si decimos peor, si tenemos un sistema público, si la paciente decimos que es una clase baja, de cierto modo, que sabemos que esa paciente no va a comer 3 veces por semana leche o 4, no va a tomar yogur, no va a comer mucho queso, va a tener, entonces nosotros obviamente colocamos y aduciendo que tiene una dieta de acuerdo a la anamnesis de nuestra paciente, pues tenemos que colocar y dar la indicación del suplemento de calcio para prevenir preeclampsia. Listo, gracias. Les habla Patricio Yaguana. Doctora, Buenas una noches. pregunta. Es el volumen. Hola, doctora, ¿cómo le va? Una pregunta, estamos, bueno, frente a lo que estaba comentando el colega, ¿puede ir bien ahí la furosemida y el captopril sublingual? No, no, no. En los trastornos, en las crisis hipertensivas, volvemos a decir, la betalol de primera línea no lo tenemos. Ni fedipino si tenemos una paciente despierta, consciente. La idea no es del captopril bajarle de 200 a 120, 80. No. Tenemos que dar medicamentos, nifedipino, si tenemos una vía oral hábil, y si no, podemos usar hidralazina. Si la paciente presenta cifras tensionales o crisis hipertensiva refractaria, es decir, tiene una presión como alguna vez hemos tenido aquí, generalmente pacientes de raza negra, con obesidad, con antecedentes, pacientes con presión de 200, 150, ¿no? Que persiste pese al nifedipino. Vemos que no baja, cada 30 minutos retomamos, cada 30 minutos damos la segunda dosis, logramos dar 40 de nifedipino porque la paciente está despierta y puede tomar la medicación. Persiste con su cifra de 200, 150 y aparte cefalea y cosas así, pues tenemos que llamar a valoración multidisciplinaria si podemos usar hidralazina o podemos pedir valoración a UCI para el manejo intravenoso de esa crisis hipertensiva con medicación tipo enalaprilato de primera línea. Listo, gracias, doctora, No muy está amable. indicado el diurético, especialmente cuando están embarazadas. Obviamente en el puerperio sí usan, ¿no? Porque ya no está embarazada y pueden usar enalaprilato, podemos usar furosemida en el puerperio, ¿no? Porque también las pacientes quedan luego con crisis refractarias. En el puerperio podemos usar furosemida, podemos usar el enalaprilato mismo intravenoso. De hecho, podemos usar amlodipino, ya no nifedipino, porque existe mayor beneficio, dicen, en el puerperio, pero embarazada la paciente lo único que le podemos dar es nifedipino, hidralazina, la betalol si tuviéramos aquí, enalaprilato de manejo en cuidados intensivos. Los demás antihipertensivos están contraindicados. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. Déjame abriendo esto. Ya llevo. Bueno, si no tienen más preguntas, nos veremos el 10 de octubre para la última clase virtual y ya allí les informaremos la fecha de los talleres para podernos encontrar y dar los talleres presenciales. Un gusto y espero que la información que tengan les sirva y pongan en práctica todos los conocimientos. Pongamos el hombro todo el personal de salud para disminuir las muertes maternas de nuestro país, ¿sí? Que se ha convertido en un problema ya de interés social y más que todo un problema de interés humano para nosotros como profesionales de la salud. Tenemos que tener todos los conocimientos vastos, actualizados para poder manejar de mejor manera a nuestros pacientes, brindar la mejor atención y de la manera oportuna. Buenas noches y que descansen.